Señoras, señores, bienvenidos al canal Al 24 News. En la actualidad de esta noche, un ataque sionista mató al menos a 8 palestinos en un apartamento del campo de refugiados de Nusayrat, centro de la Franja de Gaza, el viernes, según informaron medios informativos. Funcionarios sanitarios palestinos indicaron que los ataques militares sionistas en el enclave habían ocasionado un total de la muerte de 15 personas. Cuando recibimos la llamada de rescate nos dirigimos hacia la calle de Jaffa en el campamento de Nusayrat. Un apartamento fue atacado en el edificio Jaffa en el centro del mercado de Nusayrat. Hubo más de 25 heridos que fueron llevados al hospital. Había alrededor de 6 mártires, la mayoría de ellos niños y restos de cadáveres. En el mismo orden de ideas, 21 palestinos han caído en mártires desde el amanecer de hoy viernes como resultado de los continuos bombardeos sionistas de la Franja de Gaza. Fuentes médicas en la franja anunciaron que el número de muertos había aumentado a más de 21 mártires, incluidos niños y miembros de una misma familia como cifra no definitiva, y a varios heridos después de que la ocupación iniciara una serie de ataques e incursiones dirigidas a diversas zonas de la Franja de Gaza. Indicar también que 77 palestinos cayeron en mártires y otros 174 resultaron heridos en 3 masacres cometidas por la ocupación sionista en la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas. Según una declaración del Ministerio de Salud palestino en Gaza, las fuerzas de ocupación sionistas cometieron masacres contra familias en la franja, lo que provocó la llegada a hospitales de varios mártires, 45.206 mártires y 157.512 heridos es el número infinito de mártires y heridos en la Franja de Gaza desde el inicio de la agresión sionista el pasado 7 de octubre. Por su lado, el movimiento de resistencia islámica palestina Hamas llamó este viernes a presionar a la ocupación para que detenga la guerra genocida que libra contra la Franja de Gaza y a fortalecer la solidaridad con el pueblo palestino, empoderarlo con sus legítimos derechos. En el Día Internacional de la Solidaridad Humana, Hamas subrayó en un comunicado la necesidad de presionar a la ocupación para que detenga su agresión contra Gaza, añadiendo que criminalizar la agresión sionista y procesar a los líderes de la ocupación es una responsabilidad compartida que recae sobre la comunidad internacional y la comunidad árabe. Llamamos a presionar por todos los medios a la ocupación sionista para que detenga su agresión y los crímenes de genocidio, limpieza étnica y desplazamiento forzado que viene cometiendo contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza desde hace 15 meses. Llamamos a continuar y intensificar todas las formas de actividades de solidaridad con nuestro pueblo y su justa causa, en las capitales, ciudades y plazas del mundo, y a fortalecer la solidaridad humana con nuestro pueblo en la Franja de Gaza, que está siendo sometido a los más atroces crímenes y horrendas masacres hasta que cese la agresión sionista. Situación en los territorios sirios. Ahora el presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó que la ocupación sionista de territorios en Siria es inaceptable. En una declaración a la prensa, el mandatario turco enfatizó que su país seguiría arrinconando a la ocupación, como él dice, para obligarla a actuar de acuerdo con el derecho internacional, subrayando el rechazo a cualquier amenaza en el lado sur de las fronteras de Turquía. Por
su parte, la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, afirmó este viernes que la desestabilización de Siria llevaría a la desestabilización de toda la región, pidiendo al mismo tiempo al gobierno turco apoyar la seguridad de Siria. En una visita oficial a Ankara, la responsable alemana subrayó la necesidad de crear condiciones favorables para el retorno seguro de los refugiados a Siria y añadió que Siria no debe convertirse en una herramienta en manos de potencias extranjeras ni en un laboratorio de experimentos de fuerzas extremistas, como la describió. Derechos humanos en Marruecos. Ahora el colectivo de defensores saharauis de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, o CODESA por sus siglas, llamó a que actuaran los mecanismos internacionales de defensa de los derechos humanos de forma urgente, ello con el fin de proteger las voces libres y garantizar el respeto de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado y en Marruecos. En un comunicado sobre la campaña difamatoria contra el presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, Aziz Ghali, CODESA calificó de violación flagrante del derecho a la libertad de expresión. La peligrosa y sistemática campaña de incitación contra el presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, Aziz Ghali, por apoyar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, consiste en una violación flagrante del derecho a la libertad de expresión y opinión. Expone claramente la falsedad de las afirmaciones del régimen marroquí sobre la firma y ratificación de diversos convenios y pactos internacionales y el respeto de la democracia y los derechos humanos en Marruecos, especialmente cuando se trata de cuestiones fatídicas, entre ellas la cuestión palestina y la del Sáhara Occidental. Por otro lado, medios de comunicación españoles revelaron que una red de 4 espías de los servicios de inteligencia marroquí está implicada en un nuevo caso de espionaje contra España, una operación que se trata en el robo de información confidencial de la defensa española. Kerem Mustafawi nos detalla la información. Tras el estremecedor escándalo de chantaje y espionaje Pegasus contra parlamentarios europeos, medios de comunicación y personalidades políticas cuyo protagonista fue el Marsen, este último volvió a estar implicado en la clonación de información confidencial de la defensa española. Según reveló el diario español El Periódico de Ceuta, una red de 4 espías de los servicios de inteligencia marroquí, liderada por Yassin Mansouri, principal elemento del escándalo de los diputados europeos, robó datos estratégicos de Canarias y Melilla relativos a protocolos de actuación militar antes de darse la fuga. Este nuevo escándalo ocasionó un terremoto político entre los servicios de inteligencia española y suscitó muchas inquietudes y temores tras revelarse la implicación de un tercer protagonista imprevisto, Francia, que a su vez fue víctima del llamado Marrogate hace unos años y pasó a convertirse más tarde en socio obediente en el juego de espionaje del Marsen. Basándose en fuentes de inteligencia europeas, el diario ibérico sugirió que la inteligencia francesa podría estar proporcionando apoyo logístico e información a Marruecos en una campaña de espionaje contra zonas españolas estratégicas, subrayando que París, cuyo vínculo con Rabat se ha estrechado últimamente, prioriza sus intereses incluso a costa de la estabilidad regional. Sin embargo, la revelación de este espionaje adquiere una dimensión aún más inquietante al incorporar a un tercer actor, Francia. París, cuyo vínculo con Rabat se ha estrechado en los últimos años, parece priorizar sus intereses bilaterales en el Magreb por encima de la estabilidad regional o su papel como aliado europeo. El periódico señaló también que informes europeos advertían que el nuevo juego de chantaje de Marruecos ha llevado a la filtración de datos de defensa españoles relacionados con la OTAN, ello con el objetivo de debilitar las capacidades militares de Madrid en la región. Estas sospechas no son nuevas. En 2022, informes no oficiales ya advertían de la posible filtración de datos sensibles de defensa española desde organismos de la OTAN, lo que facilitaba las incursiones marroquíes en el ámbito de la inteligencia militar. El presunto objetivo, debilitar las capacidades de defensa española y reforzar las aspiraciones geopolíticas de Marruecos en la región. El ciberespionaje marroquí no se limitó a parlamentarios, funcionarios o incluso jefes de Estado en Europa, sino que ha afectado a sus aliados, políticos, deportistas y artistas, y se ha extendido a su vecino español al apuntar sus zonas estratégicas.
Actualidad nacional ahora, el ministro del Interior, autoridades locales y ordenación del territorio Brahim Red participa este viernes en Túnez en los trabajos de la reunión ministerial de la quinta sesión ordinaria del Comité Técnico Especializado de la Unión Africana sobre la función pública, las autoridades locales, el desarrollo urbano y la descentralización, según indicó un comunicado de prensa del ministerio. En esta ocasión, Brahim Red afirmó que las cuestiones relacionadas con el desarrollo local constituyen una prioridad para Argelia, que desde la elección del presidente de la República, Abdelmejid Tebboune, ha iniciado profundas reformas en el sector de las autoridades locales, indicó la misma fuente. Actualidad en Libia. Ahora el jefe del gobierno libio de Unidad Nacional, Abdelhamid Dbeiba, declaró que Libia se niega a ser un escenario para dirimir conflictos internacionales. En su intervención en el Foro de Comunicación Gubernamental, Dbeiba subrayó su rechazo a la presencia de cualquier fuerza extranjera en Libia sin permiso ni autorización, añadiendo que el pueblo libio aspira a la estabilidad y a avanzar hacia la construcción de un Estado desarrollado. Nunca aceptamos que Libia se convierta en un escenario donde se cruzan intereses de todo tipo de países. Somos gente amable y queremos construir nuestro país. No queremos que otros países vengan con su material militar a quedarse en nuestro país. Resistimos al colonialismo antes y lo resistiremos cada vez como nuestro antepasado Omar al-Mukhtar. En nuestro pueblo resistiremos y venceremos si Dios quiere. En Sudán, al menos 25 personas murieron este viernes como consecuencia de un ataque de las fuerzas de apoyo rápido contra la aldea de Abu Zureika, cerca del campo de desplazados de Zemzem, a 15 kilómetros al sur de Al-Fasher, capital del estado de Darfur Norte, según informaron medios de comunicación locales sudaneses. Las mismas fuentes añadieron que entre las víctimas había mujeres y niños, mientras que los residentes locales hicieron un llamamiento a la comunidad internacional para que asumiera sus responsabilidades ante estas violaciones y proporcionara la protección necesaria a los civiles. Siempre en Sudán, la directora de la División de Operaciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Edem Warsorn, ha confirmado que más de 12 millones de personas han sido desplazadas en Sudán, lo que representa una cuarta parte de la población del país desde abril del año pasado. En su intervención en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Sudán, Warsorn reveló que la cantidad de ayuda humanitaria que le llega a los necesitados sigue siendo mínima, pidiendo que se presione para garantizar que todas las rutas de ayuda humanitaria estén abiertas, llamando a las partes en conflicto que cumplan el derecho internacional humanitario. El representante permanente de Argelia ante las Naciones Unidas, Ammar Benjamah, en nombre del grupo A3+, reiteró el llamamiento a una condena firme y explícita de cualquier injerencia extranjera en Sudán, subrayando la importancia de la participación de las partes en conflicto en un proceso político dirigido por Sudán bajo los auspicios de las Naciones Unidas. En su intervención en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Sudán, Benjamah pidió lo que describió como pleno respeto del régimen de sanciones y del embargo de armas vigentes por parte de todos los Estados miembros. We wish to refer to the strong statement. Nos gustaría referirnos a la contundente declaración realizada por el secretario general adjunto de Carlo en la misma sala sobre el papel de los actores externos. Francamente, algunos de los llamados aliados de las partes están permitiendo las masacres en Sudán. Esto es inaceptable, es ilegal y debe terminar. Por lo tanto, reiteramos
nuestro llamamiento a una condena firme y pública de la injerencia extranjera en Sudán y al pleno respeto del régimen de sanciones establecido y del embargo de armas por parte de todos los Estados miembros. Insistimos en la necesidad de que nuestro Consejo se comprometa positivamente en la situación de Sudán para apoyar de buena fe los esfuerzos de paz en este importante país y evitar la extensión de este conflicto. Es hora de que todas las partes en conflicto se comprometan en un proceso político significativo y transparente dirigido por Sudán, manteniendo la protección de los civiles como objetivo principal y común. En este mismo contexto, el diplomático argelino hizo hincapié en que la situación sobre el terreno siga deteriorándose, señalando que los recientes informes sobre los combates en el Fasher, Jartum y Al-Yazira y Sennar son terribles, reiterando el llamamiento a las partes sudanesas para que apliquen un alto al fuego inmediato y sin condiciones previas. Ceasefire is imperative. Es esencial un alto el fuego inmediato. Reiteramos nuestros llamamientos a las partes sudanesas para que apliquen un alto el fuego inmediato y sin condiciones previas. No podemos permitirnos perder más civiles inocentes. No podemos permitirnos más desplazamientos, inseguridad alimentaria, destrucción, inestabilidad en la región. Un alto el fuego depende ante todo de la voluntad de las partes sudanesas, pero también del apoyo de los socios regionales e internacionales. Acogemos con satisfacción la organización de la tercera reunión consultiva en Mauritania para coordinar los esfuerzos diplomáticos regionales e internacionales. Esperamos con interés el anuncio de la próxima ronda de conversaciones indirectas entre las partes sudanesas y a este respecto animamos a las partes sudanesas a que participen constructivamente en esos esfuerzos de mediación. Al menos 11 personas murieron este viernes en un mercado navideño en Magdeburgo, en el noreste de Alemania, atropelladas por un vehículo en lo que parece ser un ataque con un coche, según informa el sitio Bild Sur. Los habitantes de Mayotte están conmocionados por las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, quien declaró que los habitantes estarían en una situación más complicada sin Francia. Durante estos intercambios, Emmanuel Macron fue duramente atacado con gritos de Macron dimisión y agua, agua, agua por una población impotente para hacer frente a la magnitud de los daños en el territorio de ultramar más pobre de Francia. Creo que es una vergüenza que un presidente venga a un territorio en una situación como esa a dirigirse a la población de esta manera, porque no creo que sea solo Mayotte la que haya sufrido esa situación. Hay varias personas que han sufrido esta catástrofe y sin embargo han logrado salir adelante sin la presencia de Francia. Por lo tanto, en algún momento hay que dejar de hacer tonterías y saber cómo hablarle a la gente. Señoras, señores, con esta noticia pues concluimos nuestra edición de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo.